Trataremos de responder la pregunta: ¿qué significan las revelaciones públicas de documentos en uno de los casos de Trump? Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Muchas gracias por regresar con nosotros y con tu público. Muchas gracias, con tu público. Compartido. ¿Es un informe pequeño? ¿Son líneas? ¿Qué es lo que han revelado? Bueno, la carta que él le prepara como presentación al fiscal general Merrick Garland con respecto al valor de los fiscales que trabajaron, la forma recta en que llevaron la investigación, el hecho de que no existe ninguna interferencia por parte de la administración, que lo hicieron todo conforme a las regulaciones, que no tenían un propósito político para todo eso. Esa carta está muy bonita, que es lo que precede al informe. El informe es 170 y tantas páginas. ¿Me deja un punto ahí? Decía mi abuela que explicación no pedida es siempre sospechosa. Es lo que precede, lo que en vez de decirle en un memorándum, aquí está el reporte con respecto a mi función, le hace todas esas aclaraciones al fiscal general, Merrick Garland, como para decir, mira, este documento es una cosa seria, nosotros trabajamos muy fuerte en este caso, nosotros no somos influenciables, nosotros hemos tomado el Departamento de Justicia en serio y esto no es una cacería de brujas, esencialmente es lo que dice eso. Y después comienza el informe. Y el informe viene siendo lo que él esperaría que podría demostrar, la interpretación que él le da a los testigos y a la información que él ha recibido hasta el momento, y entonces él concluye que hubiera probado el caso más allá de una duda razonable, de una forma espectacular, sin explicar que obviamente se presume que la persona es inocente de estos cargos. Pero un monólogo, entonces, el objetivo fue llevar el caso a juicio en esos documentos de una manera clara, de una manera bastante explicada, con diferentes puntos, cuáles eran los objetivos de la investigación, cuál era la ley, cómo se relatan esas cosas, cuáles podrían ser las defensas, y concluye que tiene un caso muy fuerte y que él piensa que ese caso se hubiera podido llevar a juicio y se hubiera ganado. El problema es que se presume que la persona es inocente, no hay un juicio, no hay contraexaminación de los testigos, no hay mociones, no hay pelea sobre la admisibilidad de la evidencia, y francamente es como si fuera la lista del niño que le escribe a Santa Claus y le pide 400 cosas, de las cuales nada más que va a recibir 3. Si el abogado de la defensa hiciera un documento parecido, sería todo lo contrario, ¿no? Hubiese sido todo lo contrario, y vimos que hubo una respuesta en una carta por parte de los abogados del presidente Trump, donde se habla acerca precisamente de eso. La interpretación que le dan ellos a todo ese manuscrito es completamente diferente. La mayoría de las informaciones ya habían salido a la luz pública, y hace rato que todo eso se está hablando. Se saben cuáles son los testigos, qué es lo que están alegando que trató de hacer en Georgia, lo que trató de hacer en otros lugares de la nación como Arizona. Dicen que presionó a estas figuras importantes electas a cargo de las elecciones, el plan de los electores falsos que supuestamente iban a votar a favor de él, y obviamente también el uso de la oficina de la presidencia para lograr estos objetivos, sin realmente darle suficiente cobertura a cuáles podrían ser las defensas. El hecho de que el presidente podía haber alegado que estaba confiando en lo que los abogados le estaban diciendo, que la interpretación de lo que estaban diciendo los testigos, de que él sabía que había perdido la elección y que estaba manufacturando todos estos argumentos, podría ser interpretado de una manera diferente. Yo creo que la Fiscalía tiene una obligación de mantener la integridad de los procesos. Divulgar este reporte en este momento para mí es realmente como obviar el juicio y utilizar sus pensamientos como que son los hechos específicos, sin que esos hechos hayan sido probados más allá de una duda razonable. Es un insulto al sistema judicial y es una falta de respeto al hecho de que se presume una persona inocente hasta que se prueben los cargos más allá de una duda razonable en la Corte. Y obviamente no puede acusarlo de insurrección, no puede acusarlo de haber creado los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, pero sí lo alega como si lo pudiera probar. Y esos son los problemas que no se van a poder realmente pelear en la Corte. No va a haber un juicio donde vayan personas imparciales que vayan a examinar ese caso, y entonces la idea es que el pueblo se quede con la idea de que es culpable, de que hizo todas estas cosas sin la necesidad de un juicio. Creo que es un fallo total de justicia.
Busqué la frase que se me había olvidado completamente, ¿no? Que es explicación no pedida, acusación manifiesta, que viene del latín excusatio no petita, accusatio manifiesta, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Tú empiezas a dar explicaciones que nadie te ha pedido, te dices, algo tienen que... Sí, porque este documento realmente se hace público, pero no realmente se está escribiendo realmente para el fiscal general. Yo creo que eso se ha escrito para el público. Para el público, yo creo ¿no? que eso es parte de un esfuerzo propagandista de crear esa impresión. Vamos a una pausa y continuamos con más, ¿no? Porque hay todavía algunas armas legales que van a seguir sacándose aquí. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Nelson Rodríguez Varela de la publicación de ¿cuántas páginas son? Son como 170 páginas, son como 130 de argumentos bien calibrados y definidos de una forma bastante llena de palabras y después algunos documentos importantes de intercambio que hubo en la litigación. Lo que hubiera sido los argumentos de la Fiscalía. Claro, es como si tú pudieras sintetizar un juicio en un escrito gigantesco sin que tengas a la defensa peleando tus argumentos, sin que haya objeciones, sin que haya un juez definiendo todo esto. Hay dos cosas que son fundamentales para tú encontrar que una persona ha cometido crímenes aquí en los Estados Unidos. Uno es un juicio justo con derecho a representación. Y lo otro es que se le presume a una persona que es inocente, y otro concepto importante es la duda razonable. La duda que se crea a través de algunos de los elementos que presenta la Fiscalía basado en contraexaminación, otras pruebas, testimonios en contra, que crea esa confluencia de factores donde un jurado podría encontrar duda razonable. Este documento básicamente es como si la Fiscalía pudiera presentar su caso ante el público, no en una corte ni en ninguna parte, sin que exista la posibilidad de que la defensa pueda presentar contraargumentos. Acuérdate que la Fiscalía tiene el derecho, tiene el deber de presentar, más allá de una duda razonable, pruebas que tiendan a demostrar la culpabilidad del acusado, más allá de una duda razonable. Y eso entonces es lo que resulta, si te encuentran culpable, en el estigma que han cometido estos crímenes. Dejar este reporte que salga a la luz pública simplemente con los conceptos del fiscal, sin que haya esa habilidad de demostrar eso en una corte con un jurado imparcial, a mí realmente me parece que es simplemente una otra movida política diseñada a ensuciar, a dañar la imagen del presidente Trump días antes de su toma de posesión. Se haga este tipo de movida, que la Fiscalía o la defensa publiquen estos documentos cuando el juicio ya no... Bueno, fíjate que publicaron, el fiscal Hur publicó el de Biden cuando lo entrevistó, cuando tuvieron las conversaciones, cuando analizaron el caso de la forma que lo hicieron y llegaron a la conclusión de que no lo iban a encausar porque es una persona mayor, que tenía problemas con la memoria. Pero bueno, ahí estaba la justificación de que ¿por qué no lo voy a encausar? Exacto, pero esto es completamente diferente. Esto es la otra cara de la moneda. Esto es diciendo, yo tenía las pruebas, la única razón por la que le quitamos los cargos es porque fue electo presidente, pero nosotros hubiéramos probado estos cargos, hubiéramos introducido esta evidencia. Estas son las personas, lo que hubieran dicho estas personas para decir que él tenía conocimiento de que había perdido la elección, de que como se lo habían dicho, él tenía que pensar que había perdido la elección y que por lo tanto todas las reclamaciones que estaban haciendo ellos eran falsas. Pero realmente tú tienes derecho a pensar eso, porque a ti te digan algo, Cao, no quiere decir que tú ahora estés de acuerdo con lo que te estás diciendo, tú puedes seguir peleando. Y esto hubiera sido un juicio bastante reñido. Aquí las pruebas no hubieran sido tan claras. La defensa hubiera tenido muchas habilidades de pelear este caso, porque el presidente siguió los consejos de su abogado, tenía derecho a manifestarse con respecto a la primera enmienda. Se hubiera creado cualquier cantidad de elementos que demostraran que él realmente pensaba eso. Y si tú piensas algo, ¿quién dice que no lo piensas? Y si tú lo estabas haciendo de buena fe, pues entonces tú no estabas creando estabas diciendo cosas falsas con respecto a la elección. Pero el problema es que eso nunca lo vamos a ver. Nos vamos a quedar con el mal sabor que tenemos con respecto a este reporte sin realmente poder hacer nada al respecto en una corte imparcial donde se pueda pelear este caso. Esto puede crear un precedente, o a lo mejor ya lo hay, de que cuando una fiscalía pierda un caso, le entregue a los periódicos su argumentación
sin que tenga contraparte. Bueno, si pierdes el caso, hay un récord en la corte de lo que pasó en la corte. Si alguien quiere saber lo que pasó en la corte, ordenas el transcripto y se acabó. Pero en el caso donde tú no puedas celebrar un juicio, en una situación... Porque aquí eso no iba a ser público porque no hubo juicio. Claro, el fiscal no tiene que rendirle cuentas al fiscal general después de que hay un juicio y el juicio se decide. Típicamente esos documentos entonces son documentos internos que quedan bajo la discreción del fiscal general y típicamente son documentos confidenciales preparados por los abogados que están trabajando en el caso. Pero aquí no hubo juicio, aquí hubo un encauzamiento, hubo una revisión de cargos y de pruebas después de que la Corte Suprema determinó el tema de la inmunidad presidencial, que hubiera sido parte de lo que hubiera podido ser este caso, en términos de la justificación que tiene un presidente de tomar ciertas decisiones, el hecho de que tiene los mismos derechos constitucionales que tienen los demás. Pero eso, de nuevo, Cao, no lo vamos a ver. Pero si la jueza Cannon dijo que no podía publicarse, ¿por qué pudo publicarlo? Pero la jueza Cannon emitió una orden de que no se podían, de que no se podía revelar, pero la orden se expiró sin que ella la renovara, después de que el 11º circuito haya tomado ciertas decisiones con respecto a si se podía revelar o no se puede revelar. Claramente la revelación de estos documentos ocurre porque el fiscal general tiene esa discreción de hacerlo. La única razón por la cual no se está divulgando lo demás es porque todavía existe el potencial de que los coacusados del presidente Trump, en el caso de los documentos, tengan que ir a juicio, tengan algún tipo de proceso, si es que el presidente no los perdona después que empiece ahora su presidencia. Una pregunta ya general para cerrar, tratando de entender el sistema, en este caso el sistema judicial norteamericano. Primero, todo juicio es público, no puede ser secreto. ¿No? Los juicios secretos son juicios de dictadura. ¿No? Los juicios son públicos en la corte, pero pueden haber restricciones en términos de si puedes hacer una transmisión en directo durante el transcurso, pero pueden entrar personas. Hay un récord que es accesible al pueblo y lo puedes revisar. Hoy por hoy, si yo quiero ver cualquier juicio, cómo sucedió, ¿está en internet? No, pero puedes pedir el transcripto, vas a la corte. De todo, lo que dijeron, la defensa, los testigos, todo lo que dijeron. Existe transcriptos de los casos y tú lo puedes ordenar. Enorme. ¿Dónde almacenan todo eso? Bueno, eso lo almacenan electrónicamente o lo almacenan en papel. Pero antes del cuánto internet, tiempo. ¿que eran bibliotecas de...? No, los court reporters tenían sus notas y si se ordenaba el transcripto, entonces se creaba el transcripto. Pero existe, o sea, hay un récord de lo que ocurrió. Aquí solamente tienes un récord de lo que el fiscal piensa que podría haber hecho en un momento determinado si este caso hubiera ido a juicio. Pero todos sabemos que iban a haber dificultades también con la selección del jurado, el tipo de caso. ¿Y la defensa no podría ahora publicar su argumentación para contrarrestarla? Sí, lo puede hacer, pero sería perpetuar la discusión, sería seguir hablando de lo mismo. Yo creo que hay que virar la página. El pueblo votaron por él, sabiendo todos los elementos estos, con todas estas ideas de presentaciones de prueba y acusaciones, y el pueblo lo eligió abrumadoramente como presidente. Yo creo que debían de dejar eso ahí, apoyar a nuestro nuevo presidente y dejar todas estas rencillas que lo único que hacen es politizar y polarizar a la gente más y más, y yo creo que el tiempo de eso debería de cesar. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Ya no quiere que yo diga que su consulta está ahí en la I1 y la 11, porque te van a pedir café cuando la gente, doctor, dice que aquí usted hace bueno. Gracias, Cao. Siempre un gusto. No, el gustazo es mío. A la vuelta